Hola médicos, hoy tenemos el primer video de pediatría, materia esencial que hemos revisado varias veces en otros videos y que les va a ayudar muchísimo para pasar su enano. Entonces, vamos a comenzar con datos muy relevantes. Hitos del desarrollo. Tienen que dominar, pero tampoco son tan complejos. De hecho, esa es la imagen que yo utilicé. De verdad, no abrí el Nelson para esta parte. Y de hecho, no vino ni una sola, pero pues es muy sencilla. Aprovechando que tiene dibujitos, pues para que sea más sencillo. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que al mes y medio, nuestro paciente ya debe tener una sonrisa social. Y de ahí, pues, el TOA, ¿no? Que está sonriendo. A los 3 meses, el sostén cefálico. A los 4 meses, ya debe ser capaz de agarrar objetos con su mano. Y a los 6 meses, es capaz de sentarse por él mismo. A los 9 meses ya es capaz de tener objetos, de retenerlos prácticamente, mientras que a los 10 va a gatear. También a los 11 meses, 12 meses, ya es cuando puede empezar a caminar. Recordar que su primera palabra tiene que ser al año. Y también a los 12, 15 meses es cuando ya puede armar una torre de 2 cubos. A los 21 meses ya puede armar una torre de 4 cubos y a los 24 meses ya puede armar una torre de 6 cubos. Esto de los cubos se ha preguntado en exámenes anteriores, de ahí que lo coloquemos en esta parte. También a los 24 meses ya es capaz de subir y bajar escaleras por sí mismo. Menciona que a los 3 años ya puede diferenciar como tal el ayer, el mañana y el hoy, y a partir de los 5 años es capaz de comprender la muerte. Ahora, esto es una forma de entender los hitos de desarrollo. Sin embargo, te pueden preguntar como al revés. ¿Cuáles van a ser las banderas rojas de los signos del desarrollo o qué debió pasar y que aún no sucede en tu paciente para que tú creas que probablemente tiene una alteración en el desarrollo psicomotor? Entonces, por ejemplo, al mes de edad se refiere que tiene todavía trastorno de la fusión, de la succión o que no fija la mirada momentáneamente. A los 2 meses de edad, que aún tenga la aducción el pulgar y uno que correspondería con lo que estamos viendo acá, que como tal tenga ausencia de sonrisa social. A los 3 meses, que tenga asimetría en la actividad de las manos y que no tenga el sostén cefálico. A los 4 meses, que todavía permanezca con las manos cerradas y, por ejemplo, que no se oriente hacia la voz, que pues te habla de que probablemente tu paciente está sordo. A los 6 meses de edad, hipertonía en miembros, hipotonía en cuello y tronco, que sigue siendo más de la falta de sostén cefálico y por lo tanto como tiene hipotonía en cuello y tronco, pues no se puede sentar. Eso se refiere a esta parte. Como dicen, no se da estación con apoyo. A los 9 meses de edad, que no se pueda desplazar por sí mismo, que no se mantenga sentado o que no emita como tal bisílabos. A los 12 meses de edad, que no tenga un vocabulario de 2 palabras con o sin significado, ¿ok? Eso corresponde justamente acá, ¿no? Que a los 12 meses ya puede ser su primera palabra. A los 15 meses de edad sería un problema que no camine solo, pues ya vimos que a los 11, 12 meses ya se podía parar, entonces tenemos como sea un tiempo de ventana, pero si a los 15 meses todavía no lo logra, pues entonces sí tenemos problemas. Como vemos acá, que tampoco tenga un vocabulario en 3 o 4 palabras. A los 18 meses de edad, que como tal no sube escaleras, que no reconozca partes de su cuerpo, que no garabatee, que no sea capaz de beber o que no sea capaz de armar una torre de 2 cubos, cosa que ya tenía que ser capaz de hacer desde los 2 meses, como vemos acá. Y que a los 24 meses de edad, pues como tal que no corra, que todavía no sepa utilizar la palabra no y que no construya la torre por lo menos de 3 o 6 cubos que justamente aparecen en esta sección. Entonces, como ven, está completamente relacionada la imagen con los desarrollos o las alteraciones del desarrollo psicomotor. Entonces, revisen ambas. Yo recomiendo que se aprendan esta nada más y que intenten más bien como pensarlo a la inversa. ¿Qué no hizo o qué no pasó a tal edad para sospechar tenemos una alteración del desarrollo? ¿Qué no hizo el niño a los 6 años, a los 6 meses para pensar que tiene un problema de desarrollo? Pues no se sentó y así pensar. Ahora, vamos a hablar un poquito del control y seguimiento del niño sano. Son guías un poco largas, un poco complejas, la verdad, y que se repiten mucho en otro tipo de guías. Entonces, ahorita solo vamos a revisar lo más importante. Por ejemplo, en el apartado de nutrición, vamos a como tal, se debe indicar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Y es también, de todas formas, ya saben, como dice la norma oficial mexicana, se debe incorporar lenta y progresivamente la alimentación diferente a la lactancia hasta el sexto mes de edad. Y recordar que se inicia con papillas, verduras, frutas y cereales sin gluten. Entonces ahí tenemos como una confirmación. La lactancia materna exclusiva es a los 6 meses de edad, pero se puede continuar hasta los 23 meses de edad mientras lo vamos integrando a la dieta familiar. Y el destete total se recomienda hasta los 2 años. En cuanto al desarrollo psicomotor, recordar que se deben de cubrir varias áreas, como la sensorial, la motora, la comunicativa y la cognitiva. Y también hay que identificar signos de alarma neurológicos que pueden alterar este desarrollo, como son macro o microcefalia,
movimientos oculares anormales, hipotonía o si no, areflexia o sutininosa generalizada. Estos tres de acá pues nos pueden hablar de a lo mejor síndromes convulsivos, nos pueden hablar de hipoxia, o asfixia neonatal, y estos de acá pues obviamente la alteración evitará un correcto neurodesarrollo. Además, recordar que como tal, el desarrollo neurológico en el menor de los 5 años incluye estas áreas y es importante que te las aprendas. Motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y socialización, porque esas son evaluadas por la prueba de Denver. Pregunta de NERM 2021, ¿cuál es la escala que se utiliza para el desarrollo neurológico? La escala de Denver. Y si te preguntan de qué consiste, tienes que colocar que es por las áreas motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y socialización. Creo que esa es pregunta del momento. En cuanto a la estresa de cadera, la veremos propiamente en los temas selectos de pediatría junto con otras de traumatología y este tipo de temas. Sin embargo, en esta parte sí nos viene un poquito, donde nos habla que la displasia acetabular de cadera, vamos a encontrar algunos signos físicos que cambian con el crecimiento, los cuales son asimetría de pliegues, alteración de la longitud de los miembros inferiores y alteración de la movilidad de la cadera. Como vemos, lo normal va a ser una abducción de 75 y una aducción de 30 grados. En cuanto a las alteraciones sensoriales, hay que reconocer que se van a detectar anomalías oculares desde la etapa de lactante y esas pueden ser cataratas congénitas, retinoblastoma o estrabismos. Y también recordar que la detección precoz de los efectos de refracción y la ambliopía son patologías que más van a afectar la agudeza visual. Recordar los controles. ¿Cuándo tenemos que traer al niño otra vez en caso de que hayamos detectado una? Vemos que a los 28 días y a los 6 meses para valorar el comportamiento visual. De los 6 meses a los 2 años, utilizar pruebas de oclusión para detectar estrabismo o ambliopía, el cover test, ¿no? Prácticamente. Y mayores de 2 años, puedes medir la agudeza visual con optotipos infantiles. Muy importante que sí sean infantiles. Ahora, para la detección de la hipoacusia, tenemos dos opciones, autoemisiones acústicas o potenciales evocados. Sin embargo, como tamizaje, nosotros sí podemos realizar pruebas subjetivas o quizá no tan sofisticadas, ¿no? Como puede ser aplaudir, el chasquido o de repetición, ¿no? Que hagamos algún ruido y veamos efectivamente el niño es capaz de reconocerlo. Y si ya es capaz de emitir palabras, pues que nos repita lo que le estamos diciendo. En cuanto a la detección oportuna, como tamizaje igual, vemos que hay que promover hábitos saludables sobre la higiene dental, que incluyan prevención primaria de caries dental, manejo de enfermedad periodontal, tratamiento precoz de traumatismos dentales, así como prevención primaria y diagnóstico de la maloclusión dentaria. Eso pues obviamente para que el paciente no tenga complicaciones durante mayor edad. También se recomienda realizar valoración de la salud bucal en controles de salud del niño del recién nacido. Y estos controles de la salud bucal recuerda que son a los 12 meses, 2, 4 y 5 años. Nos habla la GPC curiosamente de los beneficios de gatear en caso de que te los pregunten en uno de esos casos malignos, que pueden ser independencia para el desplazamiento, control de movimientos alternos de veras y manos, desarrollo como tal de columna y músculos que obviamente lo van a preparar para la marcha y su bipedestación posterior, desarrollo de hemisferios cerebrales, así como del sentido táctil. Se recomienda su exploración de los testículos en varones con antecedentes de criptorquidia a partir de los 14 años, pregunta de NARM, y también se prohíbe como tal el uso de andadera, por lo menos por GPC. En cuanto a actividad física, lo veremos también en obesidad, pero aquí ya se empieza a hablar de muchos datos, ¿no? Supervisar la clase de actividad física que realizan los niños, por lo que se recomienda a los padres o tutores que les permitan el juego libre con actividades no estructuradas, como la exploración de su entorno. También se promueve el juego libre en infantes de 4 a 6 años, los cuales tienen que ser con énfasis en diversión, interacción social, muy importante, exploración y experimentación. Y lo que recomiendan son correr, nadar, brincar o juegos con la pelota. También, como vemos, se debe reducir el transporte sedentario en carriola o vehículo y por GPC, limitar el tiempo de televisión o videojuegos en menos de 2 horas al día. Lo digo yo, lo dice la GPC. Así como promover la disminución de la actividad sedentaria, modificar las conductas de las actividades físicas y mantener actividades físicas repetidas. Bueno, el seguimiento, ¿cuándo vas a mandar a consulta al niño? En los menores de 30 días requiere al menos 2 consultas, a los 7 días de nacido y a los 28 días de nacido. Después del mes a los 12 meses, se tienen que hacer de 6 a 12 consultas, o sea, una consulta cada mes o cada 2 meses, dependiendo de las comorbilidades de tu paciente. Del 1 a 4 años solo requiere una consulta cada 6 meses y de 5 años en adelante necesita una consulta anual, pero es de seguimiento. Aunque tenga 17 años el niño, tiene que seguir yendo para control y seguimiento con su médico. En cuanto a los menores con sobrepeso y obesidad, se debe considerar que tienen riesgo para desarrollar hiperinsulinemia, dislipidemia y, por lo tanto, enfermedades cardiovasculares. Ahora, cuando el crecimiento del estado del niño se encuentra en desnutrición, es leve, moderado sobrepeso, talla baja,
se tiene que citar más frecuentemente, cada 30 días, incluso en menores de 5 años, lo cual es hasta 4 veces más que lo que nos recomendaba en este caso la GPC, ¿no? Que era una cada 4 meses. Aquí tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a recordar en cuanto a las variables que estamos midiendo en los niños. ¿Por qué? Pues porque te lo pueden preguntar como percentil o como desviación estándar. En esta GPC venía como desviación estándar, entonces recuerda que, por ejemplo, la obesidad se define, también se puede indicar como un peso con una desviación estándar 2 o 3 veces por encima de la mediana. El sobrepeso con 1 a 1,99 con respecto a la mediana. Si tenemos una desnutrición leve, pues con un -1 a -1,99 desviaciones estándar, moderada de 2 a 2,99 desviaciones estándar y desnutrición grave -3 desviaciones estándar. En cuanto a la edad, pues algo similar, ¿no? Talla alta, más 2 o 3 desviaciones estándar, ligeramente alta, 1 a 1,99 desviaciones estándar, talla ligeramente baja, -1 a -1,99 desviaciones estándar y talla baja, menos de -2 desviaciones estándar como tal. Ahora, también tenemos una sección que es de lactancia materna, pero en el niño enfermo. Entonces nos habla, por ejemplo, de los niños hipotónicos, los cuales mencionan que como tal, de ahí que tengamos aquí este totalmente hipotónico, reactivo, que no se mueve. Bueno, entonces tienen problemas de alimentación. Esto como resultado de un deficiente desarrollo, el cual se ve reflejado por control normal o subdesarrollo de las estructuras orofaringeas, y esto pues nos va a dar como tal una succión débil. Entonces, los pacientes con hipotonía deben ser igual candidatos a lactancia materna. Vemos aquí que como tal ayuda a la adecuada coordinación de la boca y la lengua, además de que tiene una ventaja neurocognitiva positiva en el niño. Las recomendaciones o las posiciones recomendadas para este niño hipotónico son posición cruzada y en balón de fútbol. Y como vemos aquí, como punto de buena práctica clínica, no hay contraindicación para lactancia materna exclusiva en niños hipotónicos. Ahora, en cuanto a alteraciones de la boca, vemos que como tal la más importante que no solo la GPD es la anquiloglosia, pregunta de simuladores. A mí siempre me salía. Tomemos sueño corto o lengua en corbata. Digamos que esta provoca un grado de reducción de movilidad en la lengua y también se asocia a limitaciones funcionales como dificultades para lactancia, eglusión atípica, problemas de articulación en el aula, problemas mecánicos y también estrés psicosocial. En esos pacientes se recomienda la frenectomía para ayudar a la lactancia materna, en caso de que lo pregunten. Y las técnicas recomendadas en pacientes con labio y paladar hendido son orientar hacia la parte superior del pecho y también se debe ocluir la hendidura del labio con el pulgar u otro dedo, reducir el ancho de la hendidura. Entonces, como tal, esas son opciones que se pueden utilizar. Y vemos que si el labio hendido es bilateral, se recomienda como tal el lactante en posición a caballo, eso como apoyado aquí dice sobre la pierna de la madre y también cara a cara. En cuanto a los errores del metabolismo que revisaremos también en natal, recordar que se debe recomendar la leche materna como fuente primaria de fenilalanina en recién nacidos y lactantes con fenilcetonuria. Vemos que como tal se recomienda la lactancia materna por succión el tiempo necesario hasta vaciar la mama en cada tetada. Y ese se recomienda con base a los niveles de fenilalanina en sangre. Recordar que el objetivo nutricional de la leche materna en los niños con fenilcetonuria va a ser mantener niveles de fenilalanina, por si te lo preguntan, entre 2 y 6 miligramos o 120 a 360 micromoles. Y como tal, no se indica la leche materna ni ninguna otra en pacientes con enfermedades como galactosemia clásica, pues se necesita una fórmula libre de galactosa, y tampoco en orina con jarabe de arce, pues se necesita una fórmula que esté libre de leucina, isoleucina y valina. Nos recuerda, solamente en cuanto a errores del metabolismo se puede en pacientes con fenilcetonuria se requiere fórmula libre o restringida de fenilalanina algo que y también se puede utilizar lactancia materna, pero monitorizando otra vez los niveles de fenilalanina. En cuanto a los medicamentos aprobados en la lactancia materna, son muchísimos, pero es importante recordarlo porque se correlacionan con los temas de infectología sobre todo. Recordar antihelmínticos seguros durante la lactancia materna, importante quizá recordar albendazol, mebendazol, praziquantel e ivermectina. Sin embargo, no se puede aplicar directamente en las mamas. En cuanto a antiparasitarios, está totalmente libre el uso de metronidazol, que es el que más nos recomienda la GPC. En cuanto a antibióticos, vemos que se puede utilizar sin ningún problema nitrofurantoína, tiotropium, sulfametoxazol y sulfadiazina. Sin embargo, los siguientes no se pueden utilizar, pues hay efectos secundarios en los niños. Por ejemplo, cloranfenicol, recordamos por el síndrome del niño gris, así como anemia plástica. La clindamicina tampoco porque se asocia con colitis membranosa, ni las tetraciclinas,
pues eso sobre todo genera un depósito gris en el esmalte dentario, así como decoloración de los dientes. Y tampoco, pues recordemos las quinolonas, ¿no? Porque se rompe como tal el ligamento, el tendón de Aquiles. En caso de que no se pueda evitar la prescripción de los medicamentos, solamente porque el paciente lo refiere, entonces, pues se debe suspender la lactancia materna y dar fórmula láctea en esos casos. En cuanto a los antifímicos, todos son compatibles perfectamente: etambutol, isoniazida, piracinamida y rifampicina. E incluso se recomienda que los hijos de madres con tuberculosis reciban la profilaxis con isoniazida y también la inmunización con la BCG. En cuanto a los antifúngicos, se puede utilizar sin ningún problema todos los azoles, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, miconazol e incluso la nistatina. Y en cuanto a los antivirales, se puede utilizar aciclovir, oseltamivir, vanaciclovir y zanamivir sin riesgo. En cuanto a los antidiabéticos, no es que como tal solo tenemos permitido el uso de metformina y glibenclamida. Todos los demás deben ser suspendidos. Los antihipertensivos, como tal, nos recomienda la GPC directamente que no usemos ni ECA ni ARA2, ni tampoco usemos diurético. Y en caso de que sea el tratamiento de primera línea de nuestra paciente, pues entonces se debe suspender la lactancia o si no, valorar riesgo-beneficio en caso de que no sea posible para ella pagar una fórmula láctea. En cuanto a los anticonvulsivos, los que más están aprobados son valproato, phenytoin y carbamazepina. En caso de que nuestra paciente esté consumiendo fenobarbital, primidona o etuzoximida, pues entonces se debe suspender la lactancia. En cuanto a la conservación, esas preguntas muy difíciles que se han hecho en años anteriores. Vamos a ver que, como tal, la leche fresca recién extraída puede permanecer a temperatura ambiente hasta 4 horas. En caso de que esté en refrigeración a 4 grados centígrados, puede estar almacenada hasta 48 o 72 horas. Como vemos, se puede utilizar 72 horas en el medio ambulatorio y 48 horas en el medio hospitalario, obviamente por la mayor probabilidad de que haya desarrollo bacteriano en esta fórmula, más bien en esta leche. En cuanto a la leche congelada, vemos que si bien puede preservar todas las vitaminas y se puede mantener hasta 6 semanas. Estas fechas, recuerden, son muy sencillas, la verdad, entonces puede ser una pregunta que algunos repitan en el ENAR. En cuanto a los recipientes, pues, también se llegó a comentar en algún ENAR, no hay referencia como tal por GPC en cuanto al vidrio o polietileno. Sin embargo, vemos que el polietileno se asocia a reducción hasta el 60% de la inmunoglobulina A y el acero a una reducción del conteo y viabilidad celular. Entonces, aún así se recomienda como tal recipientes de vidrio o polipropileno, mientras que no se recomiendan los recipientes ni de polietileno ni de acero. Eso por el lado de la lactancia materna. Ahora, vamos a hablar de los temas, ahora sí, que quizás son patológicos en el niño y nos podrían llegar a preguntar. Primero tenemos talla baja, que esa es cuando se sitúa por debajo de dos situaciones estándar de la media o debajo de la percentila 3, que es la otra forma en la que la podríamos abordar. En cuanto a las tablas correspondientes para edad y sexo del niño, son tablas muy complejas que solamente el pediatra tiene, entonces no se preocupen, solo tienen que saber el valor. Debajo de dos situaciones estándar de la media o debajo de la percentila 3. También recordar que el hipocrecimiento englobará a aquellos niños con velocidad de crecimiento baja de forma sostenida, o sea que ésta sea menor al percentil 25. Y la talla baja también incluye a niños con talla baja patológica y a aquellos con talla baja considerada como variante de la normalidad. Esto pues obviamente dependiendo de las tablitas que estábamos hablando. Entonces, debemos iniciar el abordaje investigando la talla y la edad de presentación del desarrollo puberal del padre, la madre y los hermanos. ¿Por qué? Pues porque si de inicio tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos son de talla baja, difícilmente tú vas a ser la excepción. Entonces, primero hay que empezar por ahí. También se recomienda establecer antecedentes de consanguinidad, de algún área familiar, desórdenes esqueléticos o si no, enfermedades crónicas de los pacientes que podrían orientar al desarrollo de esa talla baja. Entonces, para la evaluación del desarrollo madurativo, se recomienda tomar en cuenta el tamaño y cierre de las fontanelas, así como el desarrollo de la dentición, primero que nada, y en el niño prepuber y puber realizar como tal la escala de Tanner y también el desarrollo genital por el orquídómetro de Prader. Pero bueno, nada más eso recordarlo. No es necesario que te metas en más problemas. Solo recordar utilizar el orquídómetro de Prader y la escala de Tanner. Ahora, en cuanto a la antropometría, para el registro no soy digno, recordar que en menos de 2 años se debe utilizar o se debe medir con un infantómetro, esa cajita que se ve chistosa, ¿no? Que algunos dicen que parece un ataúd. Y en mayor de 2 años, ahora sí ya podemos utilizar el estadímetro, ¿no? Ese es de la jirafita de nido. Ahora, se debe medir la talla en ambos padres con el mismo rigor que la del paciente. Y debemos encontrar la talla blanco. Estas son las fórmulas, son sencillas de aprender, quizá te convendría, aunque bueno, nunca he visto un caso clínico en el cual realmente te soliciten la talla blanco. En caso de, recuerda que para los niños se debe hacer una
el resultado de la talla paterna más la talla materna sobre 2 y eso sumarle 6,5 centímetros. En el caso de las niñas es la talla paterna más la materna sobre 2 y hasta reducirle 6,5 centímetros. Los valores que estén cercanos a esto pues hablan de que está en talla blanco para su familia. Si está por arriba pues quiere decir que lo superó y si está por abajo pues entonces sí nos preocupamos, ¿no? Porque es una talla baja de este niño. Y vemos que en el resultado se tomarán en ambos sexos más menos 5 centímetros y aquí se supone que tú puedes establecer más o menos el percentil 3 al 97% del potencial genético. O sea, a partir de ahí le puedes subir o bajar 5 centímetros para saber si está o no en talla baja o alta dependiendo de las características de tu paciente. También recuerda que se debe registrar la velocidad de crecimiento a través de mediciones con periodicidad mínima de 4 meses y un periodo de tiempo promedio de 2 años. Ahora recordar lo mismo que ya veíamos en la definición, toda velocidad de crecimiento debajo del percentil 25 para edad y sexo se considera anormal y es patológica. En cuanto a la radiología, si te lo llegan a solicitar, recordar que el paciente con talla baja proporcionada se debe solicitar la edad ósea. En menores de 2 años, recuerda que es con una radiografía de pie y tobillo no dominante, aquí dice izquierdo, pero en realidad es el no dominante. Mientras que en mayores de 2 años, ahora sí te dice que es el estudio radiográfico de la mano no dominante, ¿no? Y recuerda que vemos los huesos del carpo para definir si es o no ese problema de la edad ósea. Para recordar que el pediatra como tal tiene que utilizar el método con el que más experiencia tenga. Algunos dicen que el de Grulich y Pyle es el más útil para la muñeca, pero también tenemos otros como el de Tanner y Whitehouse o el SHS. Sin embargo, el que llegan a preguntar a veces en simuladores que yo llegué a ver en mi preparación era el Grulich y Pyle. Entonces, más bien pile, ¿no? Clasificación. Recordar entonces talla baja familiar, niños que tienen una talla acorde a la talla blanco familiar, con edad ósea acorde a la cronológica y que presenta como tal un desarrollo puberal a la edad normal. O sea, es que su familia es bajita. No va a ser posible que el niño como tal sea más alto que su familia. O no es esperado. En cuanto al retraso constitucional de crecimiento, vemos que son niños sanos con talla que se va a ubicar por debajo, ahora sí, de su talla genética, y que tiene un ritmo de maduración ósea más lento que el resto, así como un retraso puberal. Aquí tenemos otras fórmulas que les pueden ayudar, como la de velocidad de crecimiento o la edad postnatal real, pero en realidad solo en caso de que los pregunten, recordar, eso sí, la fórmula para la talla blanco familiar o talla diana. Tenemos un pequeño algoritmo en la GPC que nos puede orientar un poquito más. Recordar que en el niño con sospecha de talla baja, primero medir bien la talla, ¿no? Y después ubicar la talla en las percentilas poblacionales para edad y sexo. Igual y no está tan chiquito. Entonces hay que ver si tiene una talla por debajo de la percentila 3, que es lo que quedamos, ¿no? O menos de 2 desviaciones estándar. Si sí los tiene, entonces ahora sí, medimos la talla de ambos padres, obtenemos la talla blanco familiar y ubicamos la talla del paciente en cuanto al percentil familiar. Si la talla es acorde al percentil familiar, entonces se considera talla baja familiar. Aquí hay algo muy importante, la cita. Lo citamos de nuevo cada 4 a 6 meses para evaluar la velocidad de crecimiento del niño. Si es normal, confirmamos talla baja familiar. Si no es normal, entonces tiene que ir a segundo nivel para que se aborde correctamente esta talla baja en el paciente. En cuanto a desnutrición, hay actualización de la GPC, sin embargo, sí se han llegado a preguntar cosas de la GPC antigua. Entonces, por eso es la que vamos a revisar en este caso. Recordar que la desnutrición proteico-calórica, como tal, es un resultado patológico, es inespecífico, sistémico y potencialmente reversible. Y este se origina como resultado de la incorporación de nutrimentos a las células del organismo deficiente y se presenta con diversos grados de intensidad y varias manifestaciones clínicas. La diferencia más básica que podemos conocer es el marasmo y el washout, ¿no? Recordar que, por ejemplo, eh, el marasmo, vamos a tener insuficiencia en el crecimiento, vamos a tener una emanciación muy, muy notoria, ¿no? Como vemos, el paciente está totalmente en los huesos. No vamos a tener edema, no vamos a tener como tal cambios en el cabello, no vamos a tener dermatosis, el apetito va a ser bueno porque pues el paciente está muriéndose de hambre, vamos a tener anemia, no vamos a tener grasa subcutánea y nuestro rostro o fascia va a ser caquéctico. Mientras que en el washout, pues recuerda que es una nutrición proteica, entonces vamos a tener fuga de agua y eso pues nos va a hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos insuficiencia de crecimiento, también tenemos emanciación, sin embargo, aquí vamos a tener como una diferencia, ¿no? Por este abombamiento del abdomen, quizá en un momento pase desapercibido. Sin embargo, si nosotros somos un poco más observadores, pues entonces vamos a ver como tal que tiene hipotrofia de los miembros o que tiene parrilla o que se puede ver el arco costal, todo eso, ¿no? El edema va a estar presente por esa fuga de agua. Sí vamos a tener cambios en el cabello, el famosísimo signo de la bandera, ¿no? Que tiene
una zona de despigmentación en el cabello, vamos a tener dermatosis muy común, el apetito va a ser pobre, la anemia también va a estar presente y como tal, en el kwashiorkor sí vamos a tener todavía grasa cutánea, sin embargo va a estar reducida. Y el rostro propiamente de los pacientes va a ser edematoso. Eso por el lado del marasmo y el kwashiorkor, nada más a un nivel este, físico. Sin embargo, tenemos que recordar más cosas. Por ejemplo, en cuanto a la evaluación, recordar que el estado nutricional lo vamos a evaluar mediante una buena historia clínica y calcular el déficit en cuanto a peso para la talla, peso para la edad y medición de la circunferencia media del brazo. Lo más común es el peso para la talla. Entonces, se considera severamente desnutrido pacientes con peso para la edad inferior al 60%, peso para la talla inferior al 70%. Una emanciación visible, pues obviamente cuando hay estructuras óseas visibles en el tórax y una medición de la circunferencia media del brazo inferior a 110 milímetros. Y recordar que el manejo inicial del niño desnutrido grave se tiene que hacer en medio hospitalario. Aquí la guía nos hace mucho énfasis en muchas cosas que hay que saber en cuanto al tratamiento. Por eso es la que estamos utilizando como tal esta guía. Antes de eso, tenemos que recordar la clasificación de Waterloo, la cual es lo que nos refería anteriormente de los pacientes en cuanto al peso y la talla para la edad. Entonces tenemos cuatro fenotipos: el desnutrido agudo, el desnutrido crónico agudizado y el desnutrido crónico armonizado y el paciente normal. Como tal, vemos aquí, por ejemplo, los grados de desnutrición que puede ser del 0 al 3, la talla para la edad que puede ser del 80 al 100 o del 0 al 3 y el peso sobre la talla del 60 al 100%. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues que tenemos que utilizar un poco nuestra lógica para identificar dónde está nuestro paciente. Un paciente desnutrido agudo, pues es aquel que como tal tiene una buena talla para la edad, pero tiene bajo peso para la talla. ¿Por qué? Pues porque el niño estaba bien hasta que de repente ha dejado de comer por alguna razón. Por eso está con una desnutrición aguda. Sin embargo, alcanzó a tener un desarrollo adecuado para la edad durante el tiempo que sí comió. Después está el desnutrido crónico agudizado, que es aquel que tiene baja talla para la edad y bajo peso para la talla, ¿no? Pues este niño jamás pudo alimentarse adecuadamente y ahora pues se alimenta todavía peor, entonces por eso su nutrición es más agudizada. Y después está el desnutrido crónico armonizado, en el cual como tal tenemos un peso para la talla pues hasta cierto punto adecuado, pero una talla baja para la edad. ¿Por qué? Pues porque este no alcanzó como tal a desarrollarse adecuadamente por la falta de nutrientes, pero pues a su cuerpo ya se ha adaptado a esa falta de nutrientes y como tal está empezando a estabilizarse. Sin embargo, pues sigue siendo anormal, porque pues obviamente no solo es la talla es solo un reflejo de muchas otras deficiencias que va a tener. Puede que el niño tenga alguna deficiencia neurocognitiva, desarrollo social, desarrollo muscular, todo eso. Entonces, ahora sí, hablando de las alteraciones de la desnutrición, identificar cómo se tratan las diferentes patologías. Por ejemplo, la hipoglicemia en un paciente consciente, pues se puede dar un bolo oral o sonda nasogástrica de 50 mililitros de solución glucosada al 10%, o como te puede decir la guía de práctica clínica, diluir una cucharada cafetera de azúcar por cada 3.5 cucharadas cafeteras de agua. Y después alimentar cada 2 horas. En el paciente inconsciente directamente solución glucosada 5 mililitros por kilo de peso por vía intravenosa o por vía nasogástrica y después un bolo de 50 mililitros de solución glucosada al 10% o un juguito, ¿no? Ya de plano. En cuanto al desequilibrio hidroelectrolítico, las alteraciones más frecuentes pueden ser retención de sodio y por lo tanto exceso de sodio, pero esto como tal por hiponatremia dilucional, pues porque estamos perdiendo directamente agua en ese paciente. También déficit de potasio con hipocalemia, déficit de magnesio y zinc. Esto pues por disminución de la ingesta de oligoelementos. En cuanto al tratamiento, como tal, no se debe corregir hiponatremia con aporte extra de sodio, sino todo lo contrario, restringir aportes líquidos como cualquier paciente en el que fuéramos a corregir sodio en agudo. Tampoco se debe agregar sodio a la alimentación y, en caso de deshidratación, ahora sí, emplear una solución de contenido moderado de sodio. También se recomienda sustituir o reposicionar otros elementos como potasio, magnesio y también se pueden diluir incluso en la fórmula. En cuanto a las infecciones, recordar que esos pacientes están anérgicos, entonces difícilmente te van a presentar los datos clásicos de respuesta inflamatoria. Lo que te pueden presentar es hiponatremia, hipoglucemia y se tiene que dar antibiótico de amplio espectro por 7 días. Los más recomendados son trimetoprazol, flumetoxazol de primera línea y si no, pues puedes utilizar la clásica ampiamica o ampigentamicina. Y si no mejora, pues ya puede estar incluso cloranfenicol, esto por los agentes más frecuentes que a los que son susceptibles estos pacientes. En cuanto a los micronutrientes, recordar las dosis de los oligoelementos, por ejemplo, vitamina A, 200.000 unidades
en mayores de 12 meses, ácido fólico 5 miligramos en carga y después 1 miligramo al día, zinc 2 miligramos sobre el kilo de peso, cobre 0,3 miligramos sobre el kilo de peso y en cuanto al hierro, 3 miligramos sobre el kilo de peso. En cuanto a la alimentación, es muy importante tener esto en cuenta para evitar como tal el síndrome de restitución o de realimentación, ¿no? Que puede causar un estado hipercatabólico y daños importantes en el niño. Entonces, al realimentarse, limitar el volumen total de aporte hídrico, vemos que 100 mililitros sobre kilo en niños con presencia de edema y 130 en niños sin edema. El aporte proteico inicial tiene que ser de 1 a 1,5 gramos y se debe incrementar hasta los 4 a 6 gramos, pero de forma progresiva. Y también vigilar la ganancia de peso. El niño debe aumentar mínimo 10 gramos por kilo de peso al día o si no, lo puedes utilizar como 100 gramos por semana. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, esta se define como una enfermedad sistémica, crónica, inflamatoria y recurrente. Y se caracteriza por acumulación anormal excesiva de grasa corporal con riesgo de complicaciones a nivel sistémico. Los factores de riesgo para estos son, como tal, tiempo que pasan frente a la pantalla, ya hemos visto, más de 2 horas, consumo de bebidas azucaradas con mayor a 240 mililitros al día, alimentos con alta densidad energética, azúcares en la dieta, alimentos preparados fuera de casa, muy importantes, factor de riesgo que se ha llegado a preguntar en exámenes, alto contenido de grasa y proteínas en la dieta, estrés de la madre o el padre, así como ganancia de peso de la madre durante el embarazo. Incluso te menciona que un factor de riesgo importante es habitar en zonas rurales. Factores protectores que también debemos tener en cuenta: trasladarse a la escuela caminando o en bicicleta, realizar ejercicio aeróbico 3 veces por semana, 30 a 60 minutos, actividad física de 2 a 3 horas por semana, nada más con eso. También el realizar comidas familiares, desayunar en casa, dormir adecuadamente. De hecho, la GPS te dice que duermas 8 horas al menos para evitar el sobrepeso y la obesidad en los niños. Y también lactancia materna exclusiva. En cuanto al diagnóstico, recordar que se realiza mediante el índice de masa corporal y recordar que para los pacientes obesos tiene que ser mayor al percentil 95 para la edad, género y población de referencia. En cuanto al sobrepeso, no viene en esta GPC, pero es mayor al percentil 85 y obviamente menor al percentil 95, igual para edad, género, población de referencia, que se ve en esas tablitas de los pediatras. Entonces, se recomienda la medición del IMC en niños, pero este solo se puede a partir de los 2 años de edad y también en adolescentes como criterio diagnóstico para sobrepeso y obesidad. Y en caso de que tengas un IMC normal, pero tengas alta sospecha diagnóstica de obesidad en niños y adolescentes, puedes utilizar una bioimpedancia para identificar el nivel de adiposidad en los niños. Tenemos un pequeño algoritmo en la GPC, lo cual dice que niños y adolescentes que acuden al servicio de salud por cualquier motivo deben tener forzosamente una evaluación clínica nutricional, con o sin sobrepeso. Sí, tiene una antropometría normal sin factores de riesgo, seguimiento del niño sano, cita en 6 meses o un año dependiendo la edad de nuestro niño, ¿no? Si tenemos una antropometría normal, pero tiene factores de riesgo, pues se le tiene que orientar al padre y al niño sobre la prevención de sobrepeso y obesidad para evitar llegar a ese problema. Si tenemos una antropometría anormal con o sin factores de riesgo, no importa, se tiene que realizar un estudio bioquímico donde vamos a evaluar la glucosa sérica para ver si no hay resistencia a los carbohidratos, intolerancia a los carbohidratos y también perfil de lípidos para identificar posiblemente dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, todas esas cosas, ¿no? En cuanto al síndrome metabólico, en caso de que nos salga algo alterado en glucosa sérica o perfil lipídico o directamente que ya tengamos criterios de hidratos mellitus, pues se tiene que enviar a pediatría o endocrinología pediátrica y si no, pues nada más programar un tratamiento para sobrepeso o obesidad en conjunto, nos habla la GPC, nutriólogo, pediatra familiar y incluir a psicólogos y a los padres en este conjunto. Tenemos muchos temas médicos, yo sé, pero ya casi no acabamos, nos quedan solo dos. Alteraciones visuales. Vamos a ver que esto, de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades, la función visual se subdivide en 4 niveles que hay que reconocer: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. En cuanto a la moderada y a la discapacidad visual moderada y la grave, se reagrupan bajo el término de baja visión. Sin embargo, esta sí se diferencia como tal de la ceguera. También nos habla de los errores de la refracción, que ya veremos más adelante en la clase de oftalmología. Ahorita solo recordar las alteraciones visuales y su tamizaje en la edad pediátrica. Entonces, vemos que en esto no se puede enfocar claramente las imágenes y esto nos va a dar como resultado una visión borrosa, que incluso se puede causar discapacidad visual y nos habla de los 3 errores de refracción más comunes, como son la miopía,
que es la dificultad para ver claramente los objetos distantes, la hipermetropía, que es la dificultad para ver claramente los objetos cercanos, y el astigmatismo, que es una visión distorsionada por la curvatura anormal de la córnea. En cuanto a su abordaje inicial de estos pacientes, vemos que un niño a término debe rechazar la luz brillante cuando se dirige en forma independiente a cada ojo. Si no lo hace, entonces probablemente tu paciente tenga ceguera o tenga algo que esté impidiendo que la luz pase directamente y estimule ese fenómeno. En cuanto al estímulo luminoso, se debe evaluar en forma individual para cada ojo. Aún así, vamos a ver que el recién nacido va a cerrar ambos ojos de forma inmediata con una respuesta a la intensidad luminosa. Y vemos que la evaluación se considerará normal cuando hay una apertura ocular, cuando la luz del explorador se apaga. Y en cuanto al desarrollo visual esperado del paciente, vamos a ver que los niños son capaces de fijar objetos con la mirada entre la cuarta y la sexta semana de vida. Muy importante porque también se puede ver durante los hitos del desarrollo. A las 6 semanas es donde viene la risa social y a los 2 a 3 meses es capaz de seguir objetos con la mirada. Muy importante como incluso aquí nos sigue hablando de los hitos del desarrollo. Y como tal, vemos que en el preescolar el desarrollo visual se evalúa por medio de la evaluación visual lineal en letras. Lo esperado es de 20-50 a los 36 y 47 meses de edad y un 20-40 de los 48 a los 72 meses de edad. En cuanto a la epidemiología, estas son las alteraciones visuales más frecuentes. Tenemos estrabismo con un 4%, ambliopía de 2 a 3% y los errores refractivos más importantes, miopía 9%, hipermetropía 13% y astigmatismo en un 28%. Una exploración física. Tenemos que incluir desde el nacimiento hasta los 2 años de edad todo lo siguiente. Inspección externa de ojos, párpados y órbitas. Nos habla para ver datos de infección o de que no estén íntegros. Fijación, alineación de movimientos oculares. Exploración pupilar. El examen de reflejo rojo, que es de Bruckner, que es sumamente importante para esta GPC y es el que te puede llegar a preguntar. Exploración del reflejo corneal también, o prueba de Hirschberg. Y también evaluación de la agudeza visual. En cuanto a los reflejos pupilares, como el fotomotor y el consensual, ya van a estar presentes desde la semana 32 de la gestación. Por lo tanto, también a partir, en caso de que el niño sea prematuro a las 32 semanas por corregida, pues ya también debería tener íntegro estos reflejos y deben ser evaluados. Lo más importante de la GPC en cuanto a las alteraciones visuales, recordar la prueba del reflejo rojo de Bruckner, el cual utiliza la transmisión de la luz a partir de un oftalmoscopio y y esta luz, pues obviamente va a traspasar todos los componentes transparentes del ojo. Nos habla la GPC, la película lagrimal, la córnea, el humor acuoso, el que sale en el humor vítreo. Lo importante es que se le va a reflejar en el fondo del ojo y esto va a generar como tal el reflejo rojo que se ve como que en todos los pacientes en los que tú haces un fondo de ojo, pues te vas guiando, ¿no? Por el reflejo rojo a partir del oftalmoscopio. Toda cosa que impida este reflejo rojo, pues nos habla de que hay algo que está bloqueando la vía óptica y nos va a dar una normalidad en esta prueba. ¿Cuáles son las que más te pueden aparecer? Que nos viene la GPC. Nos habla primero del niño normal, en la cual se va a reflejar o vamos a obtener un reflejo rojo bilateral íntegro. Cuando tenemos una reflexión asimétrica, es en el caso de que uno de los reflejos es menos brillante. Cuando tenemos ausencia de reflejo, nos habla de catarata, pues hay una opacidad que bloquea o impide la reflexión o reflejo de la luz. Cuando tenemos un cuerpo extraño o una abrasión, pues se va a evidenciar un poco más como puntos negros en el reflejo rojo. Y cuando tenemos estrabismo, pues va a ser más intenso en el ojo desviado. Ahora tenemos aquí incluso una periodicidad en la evaluación oftalmológica de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, la historia ocular se tiene que hacer este, más bien, todos se tienen que hacer. Sin embargo, lo único que se debe considerar o que no se tiene que realizar en el seguimiento de cada consulta, que vemos a los 6 meses, a los 12 meses, al año y a los 4 o 5 años, es la agudeza visual para la edad por medio de prototipos. Eso se puede hacer a partir de los 12 meses de edad. Todos los demás, la historia ocular, la inspección externa de los ojos, la prueba del ojo rojo, el examen pupilar, la evaluación de la motilidad ocular y la agudeza visual por su fijación y seguimiento se tienen que hacer en cada consulta por oftalmología. Y recordar entonces, cita a los 6 meses, a los 12 meses, de los 3 años y a los 4 o 5 años. Y último tema, ya para acabar, el maltrato infantil, que siempre, siempre, siempre se pregunta síndrome de Comke o niño sacudido. Maltrato infantil, toda agresión física o emocional, abuso sexual, descuido, negligencia u omisión, explotación comercial o de otro tipo, intencionada en todos los casos, muy importante, que no es accidental, realizada habitual o ocasionalmente, sin importar dónde ocurra, o sea, no aplica de que estaba en su casa, contra niños, niñas y jóvenes
desde la etapa prenatal hasta pues, el final de hasta que se vuelve adulto la persona, que afecte a su integridad biopsicosocial. Eso va a ser ejecutado por una persona, institución o sociedad en el contexto de una relación de confianza, superioridad física, intelectual y o de poder. Muy importante esta definición tan larga. Quizás sea obvia para muchos, pero en algunos casos puede que no esté muy clara y que se estén permitiendo abusos o maltratos por no entender adecuadamente la situación. En cuanto al abuso físico, vemos que involucra golpear, sacudir, aventar, envenenar, quemar, escaldar, ahogar, sofocar o cualquier otra forma de daño físico al niño. Este puede ser causado cuando un padre o cuidador también fabrica los síntomas induciendo enfermedad en el niño, o sea que este sea el causante como tal del enfermedad en el niño, ¿no? Causando un síndrome de Munchausen. Las causas pueden ser económicas, sociales, biológicas o emocionales. En cuanto a la evaluación inicial, nos habla la GPC de que debemos realizar o que se debe abordar el maltrato por el modelo ecológico, en el cual pues se ve que incluye a todas las personas alrededor de un niño, los padres, el resto de su familia, la comunidad, los profesionales que interactúan con el niño y la sociedad. Ahora nos habla de algunas lesiones que debemos encontrar en el niño y que nos pueden sugerir como tal maltrato infantil. Quizás sean muy obvias, pero es importante recordarlas porque en el examen se llegan a preguntar. Entonces, primero que nada, considerar la edad y etapa del desarrollo del niño, la ubicación y el patrón también de la aparición de los moretones, porque si el niño solo tiene un moretón en la rodilla, pues probablemente fue que se cayó. Entonces, siempre hay que entender el contexto del niño y hacer o interrogar al padre, y si el niño ya nos puede hablar, interrogar al niño para identificar si la historia, primero que nada, es congruente y después, si eso pudo ocasionar, si ese es el mecanismo del trauma del niño. Ahora, en cuanto a el maltrato, puede seguir algunos tipos de patrones, por ejemplo, moretones a niños que no se mueven por sí solos, hematomas en los bebés, en rostro, pero que no estén en la frente porque sería demasiado obvio, o que estén en espalda, abdomen, brazos, nalgas, orejas y las manos, ¿no? En zonas ocultas por la ropa generalmente, contusiones que están alejados de las prominencias óseas, que también sería algo muy importante, múltiples contusiones agrupadas, múltiples moretones de forma uniforme, vale la redundancia, y por ejemplo, lesiones que dejen la huella clara del artefacto utilizado. No sé, que se quede la marca del zapato, del cinturón, del palo o el cable, todas esas cosas, o incluso la ligadura que se utilizó para causar el daño. En cuanto a las mordeduras, muy importante porque sí se llegó a preguntar, vemos que van a estar representadas como equimosis, abrasiones, laceraciones y van a tener forma elíptica o ovoide, pues obviamente, ¿no? Porque esa es la forma de la boca. Mientras que las mordidas producidas por perros y otros animales tienden a ser abulsivas, o sea, esto pues por el mecanismo por el que está formada su dentadura, generalmente van a arrancar el tejido. Ese es el primer dato importante que debemos reconocer. Si una vez se mordieron a uno de sus compañeros mientras jugaban o algo así, pues sabrán cómo era su mordida de tu compañero y en caso de que los hayan mordido a algún animal, pues también sabrán cómo esa lesión efectivamente es abulsiva. Eso menciona que cada persona tiene una mordedura característica que es irrepetible. Entonces se puede llegar a utilizar este tipo de modelos. Quizá esto sea un poquito más difícil en México, pero pues sepan que se puede hacer. La arcada dentaria humana, recordan que tiene puntos específicos de corte. Vemos que, por ejemplo, en los adultos la distancia intercanina es mayor de 3 centímetros. Para diferenciar de la de otro niño, por ejemplo, en los niños, la distancia intercanina suele ser incluso menor de 2,5 centímetros. Ya simplemente con medir podemos saber si lo más probable es que haya sido causada por un adulto o por un niño. Y también diferenciar de automutilaciones por metabolopatías o por psicopatías. También nos habla la GPC de que se puede considerar abuso infantil en caso de que el paciente presente equimosis en el cuello como chupetones o también en caso de que se hayan provocado por niños mayores sin mediar como tal actividades de juego. En cuanto a la alopecia traumática, como tal, no hay evidencia que sostenga que la pérdida de cabello se relaciona directamente con el abuso infantil. Sin embargo, sí puede ser un signo infrarrojo. Sin embargo, hay que identificar muy adecuadamente quién o qué lo produjo. Y esta se va a sospechar cuando se presente en zonas combinadas de zonas de pelo sano entre zonas arrancadas que no tengan distribución determinada. O sea, que no simplemente es alopecia, sino que sí se ve que en esa zona hubo algún traumatismo, que los cabellos no estén en la misma longitud y por eso sospechas de que quizá esta fue traumática. Como vemos acá, diferente longitud del pelo en una zona del cuero cabelludo sin explicación aparente y también cuando esta es localización occipital u occipito parietal, ¿no? Porque es la forma más sencilla de agarrar al niño. Y vemos que
Como tal, se tiene que realizar un tratamiento diferencial muy importante en áreas de calmantes por permanencia en decúbito en lactantes, por tricotilomanía o por enfermedades dermatológicas, sobre todo las tiñas y en algunos casos alopecia areata. En cuanto a las fracturas, se debe sospechar cuando el niño presenta una o más fracturas en ausencia de condiciones médicas que lo predispongan a tener huesos frágiles, como osteogénesis imperfecta o del prematuro. O si no, en caso de que la explicación sea inverosímil o simplemente no exista explicación por parte del cuidador primario ni del niño. Estas pueden ser fracturas múltiples en diferentes estadios de presentación, que nos habla más bien de que ya se fracturó antes el niño y en su momento no recibió atención médica. Fracturas ocultas, como ves que solo se identifican radiológicamente, como las costales, luxación en menores de 2 años, sobre todo si el niño todavía no deambula, y múltiples o bilaterales en distintos estados evolutivos de consolidación, o sea, generalmente fracturas que ya fueron realizadas anteriormente, sin embargo, en este momento no se llevó atención médica para evitar sospecha y cuando ya es insostenible, pues ahora sí, quizás es cuando se evidencian ese tipo de fracturas. También hay muchas otras por escaladura, por quemadura, pero eso no se han preguntado y la verdad pues son un poquito más lógicas, ¿no? El que tengan un patrón característico, que estén en zonas ocultas de la piel, que estén en varios estadios de cicatrización, todo esto te puede hablar de que en realidad puede ser maltrato infantil. Entonces, una vez que ya volvamos a nuestro paciente, hay que enfocarnos en la atención inicial. Recordar que lo primero que hay que hacer es proteger al niño porque está en riesgo su vida. Entonces, como dice aquí, ante un menor en riesgo, asegurar su salvaguarda, además tratar las lesiones que presentan. Primero hay que valorar la severidad de las lesiones y definir si requiere o no manejo hospitalario o ambulatorio. También identificar si las lesiones como tal ponen en peligro la vida del paciente y en visitas médicas motivadas por otra causa, siempre hay que detectar lesiones o comportamientos que sugieran maltrato. Entonces, como siempre dicen los pediatras, el niño se revisa de arriba abajo y desnudo, siempre buscando todo tipo de lesiones para identificar adecuadamente el maltrato infantil. En primer contacto, entonces, lo primero es la atención médica de acuerdo al motivo de consulta, detectar lesiones sospechosas de abuso físico, identificar lesiones que pueden poner en peligro la vida y, si es posible, derivar inmediatamente al hospital. Vemos que, como tal, si el primer contacto es un médico, se debe realizar la evaluación del menor y también el certificado de las lesiones. Y si ameritan atención de urgencias, se debe derivar directamente al procedimiento institucional y dar aviso al Ministerio Público. Si ustedes no saben cómo hacerlo, pues acudan con su jefe de su unidad que él los puede ayudar. Y si no, pues directamente vayan al Ministerio Público porque ellos sí o sí tienen que saber cómo se tiene que tratar ese tipo de situaciones. Entonces, en caso de que el primer contacto no sea médico, se debe dar aviso a las autoridades y llenar para que un médico llene el certificado de lesiones y también aviso al Ministerio Público. Tenemos un algoritmo que se ha llegado a preguntar, entonces por eso lo revisamos. Entonces, ingresa paciente de menos de 5 años y generalmente, incluso particular, hace énfasis en menores de 2 años. Lo primero, valoración por el médico tratante y se considera también por oftalmología y neurología en caso de las lesiones que esté presentando el niño. Vamos a ver si tiene lesión, si no hay huella de lesión externa, si tiene hematoma subdural, hemorragias retinianas, ¿no? Para niños de síndrome del niño sacudido, las hemorragias retinianas, así como fracturas costales, igual de síndrome del niño sacudido. Primero, atención médica quirúrgica, estudio clínico de gabinete, así como serie ósea para identificar lesiones. Lo primero, atención médico quirúrgica, notificación por lesiones al Ministerio Público. Vamos a, después va a ser valorado por expertos en maltrato infantil y vamos a hacer una evaluación de salud mental, médica y social. Una vez que se comprueba el síndrome del niño sacudido, pues se amplía la notificación como tal por síndrome del niño sacudido o síndrome de... Si el niño fallece, pues se va a la CEMEFO y si no, pues entonces se tiene que identificar al agresor del niño. ¿Cuáles son los puntos importantes? Que tu primer paso es notificar al Ministerio Público, después hacer una evaluación de la salud mental y una vez que has comprobado que tienes síndrome del niño sacudido o que hay datos de abuso infantil, en caso de que fallezca, tienes que notificar a la CEMEFO para una necropsia y en caso de que no fallezca, pues tienes que identificar al agresor. Listo, médicos. Esa es la primera parte, la quizá menos interesante de pediatría, porque son temas, yo entiendo, muy poco objetivos, pero en realidad son muy importantes porque sí se llegan a preguntar, sí son temas que debemos conocer y son elementos que nos van a dar muchísimos puntos en ese examen. Entonces, revísenlo. Es una clase compleja, yo lo sé. A mí me costó mucho trabajo verla en su momento cuando la estudié. Hacerla, no se diga, pero es seguro que de aquí tienen muchos, muchos puntos para sanarlo. Entonces, no echen el saco roto, véanla hasta que lo dominen, hasta que ustedes puedan decir
sin ningún problema cómo sigue el algoritmo, cuáles son las contraindicaciones, cómo se tiene que guardar la leche para que tengan muchos puntos de funcionar y cumplan su sueño. Pues bueno, médicos, síganos en las redes sociales, seguimos con el estudio y nos pasamos a medicina interna. Nada más que por mi parte, adiós.